revelado, salí en secreto de mi hogar y lo increíble es que me esperan en el altar. El aire del pueblo olía a tierra húmeda y a flores de azahar, mientras Andrea recorría las calles adoquinadas. El sonido de sus pasos resonaba en su mente como un eco de su vida. Los rostros conocidos la saludaban con sonrisas, ajenos a su angustia interna. Desde niña, la presión había sido constante: debes ser médico, hija, como la tradición lo indica. La idea había calado hondo en su familia, convirtiéndose en un mantra que parecía acorralarla cada día más. Sin embargo, en su interior, un susurro ardiente clamaba por el arte, un arte que la sorprendía cada vez que cogía un pincel. Se sentía atrapada entre dos mundos, la expectativa familiar y su sueño de volar hacia nuevas oportunidades. Los días se contaban en anhelos y las noches en desvelos, tratando de no pensar en lo que dejaría atrás. Había sido aceptada en una universidad renombrada en la capital, un sueño que pulsaba en su pecho con fuerza. Pero el peso de su futuro estaba condicionado por el amor que sentía por Carlos, su novio de toda la vida, cuya propuesta de matrimonio la había dejado a la deriva. La promesa de un hogar, una familia, todo lo que siempre había conocido. ¿Y si opto por esta vida? ¿Sería suficiente?, se preguntaba, sufriendo en silencio. Con su libreta de arte siempre a mano, cada trazo que dibujaba era un grito ahogado, una lucha entre su ser y las expectativas que la rodeaban. En casa, su madre la miraba con orgullo, pero Andrea sentía que cada mirada y comentario eran barras en su prisión. El pálido retrato de su madre, una talentosa pintora cuya obra nunca vio la luz, apareció un día al abrir un viejo cofre familiar. No te sientas atrapada por su legado, le decía la voz de su abuela, guiándola hacia un camino que jamás le habían mostrado. Ese día, la revelación la empujó a un abismo de dudas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que se acercaba la fecha de la boda, la opresión en su pecho se volvía cada vez más palpable. La idea de renunciar a su sueño le provocaba una angustia que no podía soportar, y la mirada anhelante de Carlos se volvía una carga. ¿Podría ser feliz allí, en ese altar, asumiendo una vida que no había elegido por sí misma? En la penumbra de sus pensamientos, Andrea se imaginaba deslizándose entre las galerías de arte, cada cuadro un reflejo de lo que realmente deseaba ser. Pero la sombra de la decepción parpadeaba en su mente, y la angustia se convertía en un gigante que le impedía respirar. La campana de la iglesia resonaba en su mente mientras se enfrentaba a la verdad escalofriante. Las decisiones de su vida se desvanecían, mientras el eco de las tradiciones familiares le recordaba que debía cumplir. Pero el llamado del arte, el fuego interno que había creído extinguir, se intensificaba con cada día que pasaba. Y, justo cuando la ceremonia parecía inevitable, un flash de una verdad enterrada le dio un giro inesperado a su destino. El camino que siempre había soñado se dibujaba ante ella, pero el altar la cerraba en sí mismo, dejando la pregunta suspendida en el aire: ¿podría liberarse antes de que fuera demasiado tarde? El caos en su mente se convirtió en una tormenta que rugía sin cesar. Cada paso que daba se sentía como una carga, y la perspectiva de la boda se transformaba en una jaula de cristal, hermética e irrompible. Andrea se encontró en un punto de inflexión, su corazón golpeando con fuerza cada vez que pensaba en el camino que se le ofrecía. Aquel día, mientras observaba las flores en la plaza del pueblo, una decisión se formó en lo más profundo de su ser, una necesidad apremiante de buscar su verdad. Decidió afrontar su realidad, así que se sumergió en sus pensamientos a solas en un café cercano. El aroma del café recién hecho impregnaba el aire, un contrapunto bajo la tensión que la envolvía. Andrea fumaba, sus dedos temblando ligeramente al sostener el cigarro, y con cada inhalación, cada exhalación, trataba de liberar la presión que la ahogaba. Las manos temblorosas se movían por la libreta, organizando ideas y bocetos que habían sido guardados por demasiado tiempo. Era su forma de prepararse para la difícil conversación que sabía que debía tener con Carlos. Las horas pasaron sin que se diera cuenta.
Finalmente, sintiéndose más centrada, se imaginó hablando con él, enfrentando no solo sus propios miedos, sino también los de una vida juntos que quizás no quería. Las dudas se tornaban cada vez más gruesas. Pensó en lo que él había significado en su vida, pero también en lo que podía perder. La pesada expectativa de una vida convencional la aplastó de nuevo. Fue cuando el sol comenzó a caer que se levantó, decidida a encontrar una manera de equilibrar su deseo de ser artísticamente libre con la realidad de su relación. Regresó a casa con una resolución recién forjada. Andrea sabía que tendría que dejar claro a Carlos que su felicidad no podía depender de él, que perseguir su pasión era no solo un sueño, sino una necesidad vital que la definía. La noche en casa fue silenciosa, el ambiente cargado de una tensión palpable. Su madre, absorta en sus quehaceres, raramente la miraba a los ojos. La cena se sirvió de manera casi automática, los platos compartidos como balas en una guerra no declarada entre expectativas y deseos. Andrea respiró profundamente antes de adentrarse en la conversación. «Mamá, Carlos», dijo, su voz temblando. Las palabras parecían nunca llegar, y en el fragor del silencio, sus miedos la empezaron a consumir, recordándole el miedo al juicio y al rechazo. «Un error», corrigió su enfoque interior. «Quiero hablar sobre mi futuro». Dos miradas se alzaron, la de su madre y la de su pareja. Un abismo se abrió entre ellos, y supo que el momento había llegado. Andrew esperaba unas palabras de aliento, pero la expresión de Carlos, un mosaico de incredulidad y desilusión, le reveló la profundidad de lo que estaba a punto de perder. Cada palabra que salió de sus labios era un ladrillo que levantaba un muro entre ellos, y, sin embargo, toda resistencia era un mensaje claro. Cuando finalmente se sentaron en la sala, con la luz tenue proyectando sombras que se mezclaban con sus ansias, el desafío no solo era la decisión que debía tomar, sino también cómo ambas partes enfrentaban el cambio. El eco del futuro resonaba en su mente, y aún había una pregunta crucial flotando en el aire: ¿podrían sus caminos seguir existiendo paralelamente, o estaban irremediablemente destinados a encontrarse en una encrucijada? Al cerrar la puerta tras la dura conversación, un velo de incertidumbre la envolvió. La decisión se había tornado en un grito que resonaba con fuerza, pero el camino aún estaba por despejarse. El próximo paso se sentiría titánico, y el eco de sus decisiones pasadas seguía retumbando en su pecho. En el fondo, el verdadero desafío aún estaba por llegar. ¿Sería capaz de hacer frente a un futuro incierto sin una férrea determinación por cambiar su destino? La mañana siguiente se deslizó en un silencio inquietante. Andrea se despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, pero el brillo no logró disipar la neblina que aún cubría su mente. A medida que sus pensamientos comenzaban a organizarse, se dio cuenta de que el día era un nuevo lienzo en blanco, y ella, la artista de su propia vida, debía decidir cómo colorearlo. Con determinación, se levantó de la cama, buscando un propósito que la empujara hacia adelante. Se sentó a la mesa del desayuno, su mirada fija en la taza de café humeante. El aroma que tanto le reconfortaba ahora parecía un recordatorio amargo de su reciente revelación. Mientras su madre le preguntaba sobre la boda, Andrea sintió un nudo en el estómago. Era el momento de actuar. Aquella conversación no era solo con Carlos, sino también un diálogo interno donde sus verdaderos deseos debían ser audaces. Sabía que no podía permitir que sus aspiraciones siguieran siendo una sombra en su vida. Después de un desayuno ensordecedor, salió a la calle con la firme convicción de que necesitaba un espacio para reflexionar y reorganizar su mundo interior. Fue a su lugar favorito, un parque donde solía dibujar y escribir. Allí, entre los árboles y el murmullo de la naturaleza, se sentó en un banco y sacó su libreta, la cual había permanecido cerrada durante demasiado tiempo. Mientras esbozaba líneas, las imágenes que brotaban reflejaban su deseo de libertad, de explorar su identidad sin ataduras. Cada trazo se convirtió en una manifestación de sus anhelos reprimidos. Dibujó escenarios donde podía ser ella misma, donde no había expectativas que la sometieran. Las horas pasaron como un susurro, y pronto se sintió más ligera. Al mirar su obra, comprendió que crear arte no solo era un escape, sino su esencia misma. Era en esos momentos de conexión profunda con su creatividad donde realmente se encontraba. El sol comenzó a caer, y con la brisa fresca empezó a sentir una inquietud creciente. Su mente giraba en torno a la idea de comunicar sus deseos a Carlos, de dejar claro que su amor por él existía junto a sus aspiraciones. En su interior,
un tumulto de emociones la empujaba. Era consciente de que se avecinaba un conflicto, pero también sabía que no podía ceder a la presión de conformarse. Esa noche, Andrea se preparó para una nueva conversación. Sacó de su armario un vestido que no se había atrevido a usar en mucho tiempo. Al verse en el espejo, sintió una chispa de confianza. La imagen reflejada era alguien que estaba lista para reclamar su espacio en el mundo, quien estaba lista para dejar atrás el miedo. Al llegar a casa, el ambiente seguía tenso, como un hilo delicado a punto de romperse. Carlos la miró, y ella reconoció en sus ojos una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. Era el momento de hablar, y a pesar del dolor que podía causar, entendió que necesitaba abrazar la verdad sin reservas. Con una respiración profunda, Andrea se acercó a él. Carlos, necesito que me escuches. Lo que siento por ti no ha cambiado, pero voy a ser honesta sobre quién soy y lo que quiero. Quiero seguir este camino, quiero ser yo misma, y no puedo hacerlo ocultando mis deseos. Las palabras salieron como un torrente, con la fuerza de una ola rompiendo contra un acantilado. La tensión alcanzó su punto máximo, y ella esperó la respuesta, ansiosa y esperanzada. La incertidumbre la envolvía mientras la respuesta de Carlos permanecía en el aire, como una cuerda floja que podía romperse en cualquier momento, y, a medida que miraba su rostro, se preguntó si estaban realmente listos para enfrentar juntos el abismo que se abriría entre ellos. ¿Podrían sus deseos coexistir, o el futuro los separaría de manera irrevocable? Los latidos del corazón de Andrea resonaban con fuerza mientras la atmósfera entre ella y Carlos se tornaba cada vez más densa. Él, con la mirada entre el asombro y la incredulidad, pareció procesar lo que acababa de escuchar. Andrea, por su parte, se preguntaba si aquel momento sería el primero de muchos en los que decidiría ser quien realmente era. ¿Qué quieres decir con ser tú misma? Carlos rompió el silencio, su voz temblaba ligeramente, revelando no solo su sorpresa, sino su temor a perderla. Andrea sabía que era el momento de profundizar, no podía dar marcha atrás. Significa que quiero explorar mis sueños, mis pasiones, respondió ella, intentando mantener la calma. Quiero hacer arte, viajar, y, simplemente vivir sin sentir que tengo que seguir un guión que otros han escrito por mí. Con cada palabra, su confianza crecía, empoderándola para ser más auténtica. La mirada de Carlos se oscureció. En su rostro aparecieron sombras de confusión y miedo. Pero, Andrea, lo que hemos construido. ¿Es eso menos importante que tus sueños fugitivos? Su pregunta la atravesó como un rayo, y aunque el dolor en su voz la desgarraba, comprendió que esa inseguridad era parte del proceso, no solo de su confrontación personal, sino del camino que iniciaba. Lo que hemos construido es hermoso y valioso, lo interrumpió, pero no me permite ser completamente yo. He estado ahogándome en unas expectativas que no son las mías. Andrea reconoció que al pronunciar aquellas palabras, se liberaba de un peso que la había mantenido cautiva. Carlos se quedó en silencio, como si las palabras de Andrea se deslizaban sobre una superficie resbaladiza donde podía caer en cualquier momento. En aquel momento, ella percibió la vulnerabilidad en su rostro, y se dio cuenta de que la tornada de emociones era mutua, aun cuando sus deseos abrieran un abismo entre ellos. ¿Y si eliges ser tú misma y eso nos separa? Carlos finalmente soltó, su voz casi un susurro. Aquella pregunta, profunda y directa, resonó con ecos de miedos latentes en el alma de Andrea. En lugar de responder de inmediato, miró a su alrededor, buscando claridad. La inquietante posibilidad de la separación pesaba en el aire, pero algo en su interior la instaba a seguir adelante. Necesito descubrir lo que puedo hacer por mí, y usted también debería hacerlo, sugirió, mordiéndose el interior de su mejilla en un intento de mantener la compostura. ¿No sientes que a veces nos encerramos en lo que otros esperan de nosotros? No quiero que eso sea el fin, quiero que se convierta en un nuevo comienzo. La inseguridad de Carlos se transformó en algo tangible. Andrea no podía ignorar lo abrumadora que era la verdad que estaban enfrentando. Habían creado un mundo que los mantenía cerca, pero al mismo tiempo, ese mismo mundo los erguía como prisioneros de sus propios anhelos. La intensidad emocional de la situación era abrumadora, pero al mismo tiempo liberadora. Al mirar a Carlos, Andrea supo que la lucha no solo era por sus sueños, sino por sus propios espacios. Estaban un paso más cerca de desmantelar las expectativas impuestas,
y eso reclamaba más que nunca su atención. ¿Podrían transformar este conflicto en apoyo mutuo y crecimiento? Esa era la pregunta que la desvelaba, mientras su corazón latía con fuerza en un nuevo compás. La no respuesta de Carlos la dejó en un suspenso crítico, como si la situación misma se fraguara en una decisión inminente. Andrea comprendía que la vida no siempre presentaba caminos claros y, a veces, requería valentía para enfrentarse a la incertidumbre. Fue entonces cuando un pensamiento inquietante cruzó su mente. Estaba realmente preparada para seguir adelante únicamente por su verdad, aunque eso significara dejar atrás lo que una vez consideró su hogar. Mientras la conversación parecía estancarse, los rostros de ambos se acercaban, llenos de emociones contradictorias. Andrea sintió que el verdadero reto apenas estaba comenzando, y la revelación de su camino se tornaba como un pasaje oscuro e incierto. Al girar sobre sí misma, con la mirada ensimismada en su interior, cuestionó si, al final, convertiría sus sueños en luz o, en cambio, se había adentrado en un abismo del que no podría salir. La próxima conversación podría ser decisiva. Con ello, cada palabra quedó impregnada de una urgencia nueva y peligrosa. Entonces, divisó entre la bruma de sus pensamientos la sombra incipiente de decisiones que nunca imaginó tener que tomar. Había llegado el momento de enfrentar lo peor, el eco de su verdad resonaría, pero ¿quién realmente permanecería a su lado en ese viaje hacia lo desconocido? Andrea sintió como la tensión en el ambiente se hacía casi palpable. El silencio se instaló entre ellos, convirtiendo cada segundo en una eternidad. Sabía que el diálogo no podía terminar allí. Había una verdad que debía ser expuesta, un camino que debía explorar, incluso si eso significaba ver cómo sus vidas se desmoronaban en un instante. Con una determinación renovada, dejó que sus palabras fluyeran más allá del torrente emocional que sentía. Carlos, he pasado demasiado tiempo adaptándome a lo que piensan los demás. Siempre he querido ser artista, diseñadora, pero he elegido un camino seguro. Te amo, pero no sé si esto es lo que quiero realmente. Necesito autonomía para crear mi vida, aunque el precio sea nuestra relación. El rostro de Carlos se tornó visiblemente tenso. Sus labios se apretaron, y pudo ver el conflicto intenso en sus ojos. ¿Y si todo se derrumba? ¿Qué harás si fallas? Este camino de ser tú misma podría llevarte a un vacío aún mayor. El miedo de perderla presionaba contra él como un peso insoportable. Andrea miró a su alrededor, buscando refugio en los recuerdos de las paredes que siempre habían estado ahí para consolarla. Pero había un eco que resonaba más fuerte que la nostalgia, la voz apagada de sus sueños. No tengo claridad sobre lo que sucederá. Pero seguir atrapada en expectativas me está matando lentamente, admitió, con honestidad. Así, se encontró en la encrucijada entre confort y auténtico deseo. La vulnerabilidad que sentía se convertía en su mayor fortaleza. Era la primera vez que decía sus anhelos en voz alta, sin disfrazarlos. Se dio cuenta de que había algo infranqueable en ser fiel a una misma. Una oleada de inspiración surgió al recordar un proyecto que había dejado en el olvido, una exposición de arte en el verano, donde podría mostrar sus propias creaciones. Un plano, una meta que podía ser el primer paso para liberarse. Necesito retomar ese proyecto. Me haría sentir viva de nuevo. Ayudaría a que esta inclinación no sea solo un susurro oculto. Carlos la miró con un atisbo de aceptación, pero sus dudas seguían flotando. ¿Y si decido apoyarte, cuál será el resultado? ¿Seremos solo espectadores en nuestras vidas? La pregunta caló hondo. Andrea tenía que ofrecer una respuesta sólida, no solo a él, sino a sí misma. Quizás al apoyarme, estés encontrando también un camino. No pretendo dejarte atrás, pero he de ser un reflejo de mis sueños. Juntos no debemos ser menos de lo que podemos ser por separado. Configuró esas palabras como un poderoso mantra, resaltando la posibilidad de que la separación no fuera sinónimo de fracaso. Mientras esa idea se asentaba en el aire, el miedo de Carlos empezaba a desvanecerse lentamente. Veía cómo Andrea comenzaba a destilar confianza, y su propia vulnerabilidad se transformaba en aceptación. Aún así, un pensamiento lo asaltaba, el miedo a fallar con ella, el temor de que el progreso de ella significara su propia pérdida. La noche avanzaba, y la intersección de sus caminos aún parecía incierta. Andrea sabía que el siguiente paso requeriría más que palabras. Su voz se tornó más firme.
Voy a iniciar un curso de arte en línea. Quiero sentirme capacitada, y eso es lo que necesito ahora más que nada. Carlos asintió lentamente, su mente trabajando para procesar la magnitud de los cambios que se avecinaban. Fue entonces cuando Andrea, sintiendo que todo giraba en torno a sus decisiones, se dio cuenta de que necesitaba también reafirmar su independencia. ¿Puedes apoyarme mientras aprovecho esta oportunidad? No quiero ser la única que crezca. Ambos podemos salir como mejores versiones de nosotros mismos. A medida que el silencio envolvía sus palabras, Andrea sintió que había lanzado una chispa al abismo de su realidad. La carretera por delante estaba llena de baches e incertidumbres, pero en ese instante, había un compromiso renovado, un impulso hacia lo desconocido, que aunque aterrador, comenzaba a parecer excitante. Sin embargo, mientras Carlos contemplaba su respuesta, un nuevo pensamiento inquietante emergió desde las profundidades de su mente. ¿Qué sucedería si todas estas decisiones personales terminaran causando heridas irreparables en su vínculo? Esa pregunta resonó en su mente, dejando un eco inquietante que no podía ignorar. La verdadera prueba de su relación, una que no habían anticipado, estaba por desvelarse. La mañana fue un torbellino de emoción y confusión. Andrea despertó con un leve peso en el pecho, una mezcla de ansias y temores. La decisión que había tomado la noche anterior había marcado un antes y un después en su vida, pero ahora enfrentaba la realidad de dar los primeros pasos hacia ese cambio. Mientras se preparaba, su mente resonaba con la idea del curso de arte. La posibilidad de aprender nuevas técnicas, de expresarse sin filtros, era como oxígeno fresco. Se miró en el espejo, intentando encontrar reflejos de la artista que sabía que llevaba dentro. Hoy es el comienzo de algo grande, se dijo, intentando convencer a su propia voz interior. El primer módulo del curso prometía dedicarse a la exploración de la creatividad personal. Sin embargo, también le advertía que debía enfrentarse a sus miedos. ¿Cuál era su verdadera voz artística? ¿Era el arte un mero escape o realmente su vocación? Cada pregunta era un reto que tendría que descifrar para poder avanzar. Finalmente se sentó frente a la computadora, los dedos ansiosos sobre el teclado. El curso comenzaba a las 10 de la mañana, y el reloj avanzaba rápidamente. Las instrucciones eran claras. Cada estudiante debe presentar una obra que represente su esencia. La presión se acumuló en su pecho. ¿Qué obras podría crear si no tenía la más mínima idea de quién era realmente? Mientras los minutos pasaban, la duda se convirtió en su enemigo más feroz. Quiso abandonar, dejar todo por la seguridad del pasado que conocía. Esa era la trampa común en la que tantos caían, la idea de que lo conocido, aunque limitado, era preferible a un futuro incierto. Pero el eco de sus palabras la detuvo. No tengo claridad sobre lo que sucederá, resonaban en su mente. Con un profundo suspiro, tomó un cuaderno y comenzó a dibujar. Las líneas iniciales fueron temblorosas, casi peligrosas, pero poco a poco comenzaron a tomar significado. Algo en ella despertaba. Cada trazo parecía un grito al vacío, una representación de su búsqueda, de sus luchas internas, y un homenaje a la vulnerabilidad que había aprendido a abrazar. Mientras se sumergía en este proceso, las emociones comenzaron a fluir. Su historia se manifestaba en cada hoja. Las herramientas del arte se convirtieron en instrumentos para explorar no solo su habilidad, sino su esencia misma. Pero el tiempo no se detendría. Durante la última parte de la clase, todos los participantes compartieron sus creaciones. El nerviosismo crecía. Cuando llegó su turno, podía sentir como el aire se volvía denso a su alrededor. Con la voz entrecortada, explicó su obra. Este cuadro representa mi lucha interna entre el miedo y la libertad. Entre lo que esperan de mí y lo que realmente quiero ser. La respuesta fue un aplauso tímido, una mezcla de ánimos y dudas que flotaban en el ambiente. Pero para Andrea, lo más impactante fue la sensación de ser escuchada. Era un primer paso hacia el reconocimiento de su propia valía. Lo que Andrea no sabía era que la vulnerabilidad expuesta esa mañana la llevaría a un encuentro inesperado con otro participante, alguien que había estado siguiendo su trabajo en las redes sociales. Me parece que tienes una visión única, le dijo un joven que se presentó como Lucas, un aspirante a galerista. Su interés inmediato la iluminó, y una chispa de conexión comenzó a forjarse entre ellos. Sin embargo, para Andrea, la lucha por entender sus propios deseos estaba lejos de finalizar.
Sentía que cada paso hacia adelante podría resultar en una ruptura dolorosa con su pasado, pero también en la construcción de un futuro que no se había atrevido a imaginar. Mientras la puerta del salón se cerraba tras ella, entre risas y despedidas, algo oscuro y profundo la acechaba. ¿Qué pasaría si al explorar esta nueva vida, también perdiera a Carlos? Esa pregunta se quedaba con ella, un recordatorio de que el camino hacia la autenticidad estaba lleno de incertidumbres, y cada nuevo paso podría acercarla más a la verdad o alejarla del amor que conocía. La próxima decisión era crucial, el eco de su búsqueda apenas comenzaba a resonar. La semana siguiente se extendió como un lienzo en blanco, esperando ser transformado por la destreza de Andrea. El eco del aula y el aplauso tímido aún resonaban en su mente, impulsándola a profundizar en su viaje. Pero para cada trazo de confianza que emergía, una sombra de duda le seguía de cerca. La conexión con Lucas había encendido una chispa, pero su mente estaba enredada en las preocupaciones sobre Carlos, su pareja desde hacía años. A medida que más sesiones de arte se llovían en su vida, Andrea se encontraba atrapada entre dos mundos, el que había construido a su alrededor y el que anhelaba explorar. Durante las noches, mientras esbozaba figuras y colores en su cuaderno, cada línea parecía un símbolo de su búsqueda personal. No obstante, el dilema surgió como una tormenta en su interior. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgar todo lo que tenía en pos de un futuro incierto en el arte? Cada vez que se deslumbraba con nuevas ideas, también se sentía culpable por la distancia emocional que sentía de Carlos. Una tarde, después de una clase particularmente intensa, tanto emocional como creativamente, se encontró sentada sola en una cafetería sentada frente a su dibujo. Observó cómo los demás en el local se perdían en sus conversaciones, ajenos a su mundo interno. Era un contraste entre la libertad que experimentaba en la creación y la carga de sus decisiones personales. Le dio un sorbo a su café y decidió que era momento de enfrentarse a su realidad. No puedo seguir así, se dijo. Las palabras sonaban como un mantra en su mente. Sin embargo, la confrontación que debía tener con Carlos se sentía como un volcán a punto de erupcionar. Sabía que no podía escapar de sus emociones, y el arte, aunque fue su refugio, solo intensificaba sus dudas. Luego de días de meditación interna, eligió un momento tranquilo para hablar con Carlos. Se encontró a sí misma organizando sus pensamientos, casi creando una obra en su mente. Al final, decidió ser honesta, quizás eso era lo que necesitaba para liberarse. El encuentro fue una mezcla de tensión y expectativa. Carlos la miró con una expresión que abarcaba amor, pero también confusión. ¿Qué está pasando?, preguntó él, al ver la seriedad en su rostro. He estado sintiendo que me estoy perdiendo, admitió ella, las palabras brotaron como la tinta de un bolígrafo de su mano. Mi arte me está despertando, y me hace cuestionar si estoy siendo sincera conmigo misma. Contigo, Carlos la escuchó con atención, el silencio que se instaló entre ellos era pesado. Las palabras de Andrea salían con la intensidad de alguien que está hurgando en sus propias heridas y sueños no cumplidos. La discusión se convirtió en la primera chispa de un fuego que había permanecido apagado por mucho tiempo entre ellos. Aunque Carlos era comprensivo, su preocupación era palpable. Con cada entrada nueva en el taller, Andrea se sintió más segura pero también más separada. El arte había comenzado a convertirse en su voz, pero también le estaba empujando hacia lo desconocido. En una de las sesiones, Lucas la animó a presentar una obra para una exposición local. La idea la fascinó, la idea de mostrar no solo su habilidad, sino su propio viaje emocional. Pero eso también significaba atreverse a ser vista, a ser vulnerable en el sentido más crudo. De repente, su mente estaba en un torbellino. ¿Y si Carlos no comprendía su necesidad de compartir su voz? ¿Y si se alejaban aún más, provocando un desgaste irreversible en su relación? Esa noche, pasó horas en vela, tejiendo en sus pensamientos un caótico lienzo de miedo y deseo. Mañana presentaré este proyecto, decidió, un desafío personal y artístico que no podía dejar escapar. Pero, a la misma vez, la angustia en su pecho al pensar en cómo abriría aún más la brecha entre ella y Carlos crecía. Era un acto de amor o egoísmo lo que estaba por hacer, las exposiciones se acercaban y con ello, una decisión crucial debía ser tomada. Mientras inclinaba su cabeza hacia su cuaderno para dibujar, el eco de su voz interior resonó con una urgencia. ¿Podrá mi arte ser el camino hacia la libertad, o será la razón de una separación?
Esa pregunta se mezclaba con el trazo de su lápiz, llevando a Andrea a la cúspide de un descubrimiento que prometía alterar su vida para siempre. La luz del día se filtraba a través de la ventana del taller, iluminando las obras de arte que Andrea había comenzado a crear en las últimas semanas. Cada pintura era un reflejo de sus emociones, una combinación de colores que representaba su viaje interno. Mientras ella aplicaba las pinceladas, un nuevo sentido de propósito surgía en su interior. Pero a la vez, la presión de la inminente exposición se hacía palpable y la ansiedad amenazaba con ahogar su creatividad. Cerca de la fecha de la presentación, sus hábitos cambiaron. Las horas que solía pasar con Carlos eran cada vez más escasas. Él, que una vez fue su apoyo incondicional, empezaba a mostrar signos de frustración y confusión. Sus conversaciones se tornaban cada vez más tensas, a menudo terminando en silencios incómodos. Andrea se debatía entre su deseo de seguir su pasión artística y la necesidad de conservar la estabilidad de su relación. Una noche, mientras preparaba sus obras para la exposición, Carlos la sorprendió en el taller. La intensidad de su mirada la hizo parar en seco. Su expresión era una mezcla de preocupación y anhelo. Andrea, no me malinterpretes, comenzó, su voz temblando un poco. Pero siento que te estás alejando. No sé cómo llegar a ti. Sus palabras resonaron en la mente de Andrea como un eco ensordecedor. Era la lucha entre el amor y la ambición, y cada palabra parecía una invitación a la confrontación que ella había estado evitando. Sin embargo, en lugar de sentir miedo, algo dentro de ella comenzó a desprenderse. Carlos, te necesito entender, respondió, su voz firme pero no exenta de ternura. Este arte es una parte de mí que he ignorado demasiado tiempo. No se trata de alejarme de ti. Se trata de encontrarme a mí misma. Los dos se quedaron en silencio, el aire pesado de emociones crudas. Andrea sintió que estaba frente a un precipicio. Podía dar un paso hacia atrás y refugiarse en la comodidad de lo conocido, o lanzarse hacia la incómoda libertad que ofrecía su arte. La decisión pesaba sobre sus hombros mientras Carlos la miraba, una pregunta silenciosa en sus ojos. Los días previos a la exposición se convirtieron en un torbellino de emociones. Andrea se sumergió por completo en su trabajo artístico. Mientras mezclaba colores, creando una narrativa visual que revelaba sus luchas internas, también enfrentaba demonios que habían permanecido ocultos, incluyendo el temor a perder a Carlos para siempre. Pero había algo liberador en ello, una revelación profunda sobre lo que significaba realmente ser auténtica. Finalmente, el día de la exposición llegó. Se sentó frente a sus obras, el corazón acelerado. La sala se llenaba de gente, cada una con su propia historia y expectativas. En medio del caos, sintió un momento de claridad. Estaba allí, expuesta y vulnerable, lista para compartir su viaje personal. En ese instante, se dio cuenta de que no solo pintaba por sí misma, sino por todos los que no habían tenido el coraje de expresarse. Mientras los visitantes se detenían frente a su trabajo, Andrea sintió una oleada de satisfacción. Había logrado transformar sus dudas en arte tangible, pero a medida que se dirigía hacia Carlos, el rostro de él reflejaba una mezcla de orgullo y tristeza. Ambos sabían que aquello era un catalizador, una prueba de que su amor podía tener diferentes formas, pero también un recordatorio de la renuencia a abrazar lo desconocido. Carlos se acercó, y le tomó la mano. Andrea sintió como la calidez de su abrazo la envolvía, pero también la distancia emocional que comenzaba a abrirse entre ellos. Por un momento, ambos fueron conscientes de que el futuro que imaginaban podría ser diferente, pero aún así, un desafío había sido iniciado. ¿Y ahora qué?, preguntó él, la voz entrecortada, su mirada sincera. Ahora, respondió Andrea, cerrando los ojos para escuchar la respuesta que aún no sabía si podía dar. Ahora debemos descubrir quiénes somos. Juntos o separados, la revelación de su futuro incierto resonó en el aire tenso de la sala. Mientras tanto, la exposición continuaba, y con ella, el universo de posibilidades que se extendía ante ella. Andrea se preguntaba si, tal vez, el acto de liberarse a través del arte también abriría la puerta a su autodescubrimiento más profundo. Estaba lista para explorar todo lo que eso podía significar, incluida la posibilidad de perder a Carlos en el camino. ¿Sería capaz de asumir ese riesgo? Esa pregunta flotaba en la atmósfera, dejando un hilo de tensión que prometía sorprenderla en el camino que estaba a punto de recorrer. Las semanas después de la exposición pasaron como un borrón. Andrea se encontraba en una especie de limbo emocional,
donde el eco de su presentación resonaba en su mente, pero la realidad del día a día le traía una nueva forma de ansiedad. A pesar de recibir elogios y críticas constructivas, la euforia inicial se había desvanecido, dando paso a la incertidumbre. Se sentía dividida entre el deseo de seguir creando y la presión de un futuro que parecía poco claro. Las conversaciones con Carlos eran ahora superficialmente amables, pero, en el fondo, cada intercambio carecía de la profundidad y el entendimiento que antes compartían. Ella se preguntaba si él realmente podía comprender el torrente de sentimientos que surgían de su trabajo. Era una angustia que requería ser comunicada, pero las palabras parecían desvanecerse en el aire cada vez que intentaba expresarlo. La distancia que sentía se alzaba entre ellos como un muro invisible y opaco. Fue al iniciar un nuevo proyecto cuando las cosas empezaron a cambiar. Andrea decidió dedicar su energía a una serie de retratos íntimos. Se sentó frente a su caballete, sintiendo la magia de los pigmentos una vez más. Sin embargo, no eran solo rostros en su lienzo, eran historias. Cada trazo, cada color, reflejaban no solo su dolor, sino también un sentido de crecimiento que se hizo más evidente a medida que avanzaba y mientras pintaba. Su mente se llenó de pensamientos sobre la valentía de ser auténtica. Se dio cuenta de que su arte se había convertido en un espejo, no solo mostraba a los demás, sino que la confrontaba a sí misma. En una noche de largas horas de trabajo, tuvo una revelación sobre una faceta de su vida que había enterrado durante tanto tiempo, el miedo a ser verdaderamente feliz. Era un descubrimiento inquietante y liberador a la vez. Esa madrugada, agotada y emocionada, decidió que debía hablar con Carlos. No podía seguir evadiendo la conversación crucial que determinaría si podrían avanzar juntos o si el camino que cada uno debía tomar los llevaría a direcciones opuestas. Con su corazón latiendo con fuerza, tomó un cuaderno y comenzó a escribir las ideas, sus emociones, su miedo al futuro y sus esperanzas. Cuando llegó el momento de la confrontación, se sintió invadida por una mezcla de determinación y temor. Se reunió con Carlos en el taller, el lugar donde todo había comenzado. Su cálida luz se convirtió en testigo de aquella conversación, y mientras él entraba, Andrea supo que la conversación no solo sería sobre su relación, sino también sobre su propia identidad. Carlos, tengo muchas cosas que decirte, empezó ella, su voz firme pero vulnerable. He estado pensando en el arte, en nosotros, y en lo que realmente quiero. Carlos la miró, su expresión una mezcla de ansiedad y curiosidad. Estoy escuchando, respondió él, ansioso por comprender. Las palabras comenzaron a fluir. Andrea habló de la transformación que había experimentado a través del arte, de lo que significaba finalmente abrazar su pasión. También compartió sus temores más profundos sobre su futuro y el papel de Carlos en él. A medida que se adentraban en la conversación, Andrea sintió que una nueva fuerza surgía dentro de ella. Había rieles en su mente que se iluminaban, conectando cada punto de su viaje personal. Pero a medida que se abría, también era consciente de la posible reacción de él. Y en ese momento de vulnerabilidad, Carlos tomó la palabra, manifestando sus propios miedos y frustraciones. Ella se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo su historia, sino que juntos estaban construyendo una narrativa nueva, una oportunidad de redefinir qué significaba su relación. La conversación continuó, cargada de emoción y valor, hasta que, esencialmente, se enfrentaron a la pregunta central: ¿podían encontrar un camino hacia adelante que los catalizara a ambos? Fue un momento decisivo. Tanto Andrea como Carlos tenían que replantearse sus propias identidades y futuros. Mientras la noche avanzaba, la tensión se mantuvo palpable. Andrea sintió que, por primera vez, la dirección de su viaje no dependía únicamente de su arte, sino de cómo decidirían conectarse, si decidían hacerlo. Un instante quedó suspendido en el aire, donde todo parecía posible y a la vez aterrador. En ese exacto momento, Andrea se preguntó si aún podría haber algo entre ellos que los uniera de manera más sólida, o si el amor era solo una etapa pasajera en su viaje. La pregunta reverberaba en su mente, dejando un sabor a incertidumbre que prometía llevarla a un nuevo descubrimiento, uno que podría cambiar su vida de manera irrevocable. ¿Sería esa la clave para su autodescubrimiento o el final de un capítulo importante? La mañana del día siguiente amaneció con un aire renovado. Andrea se despertó sintiendo una ligereza inusual en su ser, como si un peso invisible hubiera comenzado a levantarse. La conversación de la noche anterior aún resonaba en su mente, pero en lugar de miedo, había un atisbo de esperanza. Era el momento de tomar una decisión firme,
no solo por su futuro profesional, sino por su vida personal, su esencia. Mientras se preparaba para un nuevo día, miró sus pinturas. Cada trazo que había creado era un testimonio de su crecimiento, un reflejo de su lucha, y un camino hacia su voz auténtica. Sabía que su arte era más que una pasión, era su identidad, una declaración de quién era y de lo que quería ser. Con determinación, se dirigió al taller, lista para seguir avanzando. En el estudio, se sentó frente a su caballete con la mente clara. Sabía que tenía que profundizar más en su expresión artística. Se propuso crear una serie de retratos que no solo capturaran la esencia de las personas, sino también el viaje interno que cada uno representaba. Se sumergió en su trabajo con fervor, dejando que cada composición se convirtiera en un espejo de sus emociones. Este proceso no solo la desafiaba, también la liberaba, y comenzó a entender que estaba construyendo su propia narrativa. Cada obra nueva se transformaba en una catarsis, y su enfoque consciente le otorgaba un sentido renovado de propósito. Mientras tanto, las interacciones con sus compañeros de curso la enriquecían. Lucas, quien había expresado su admiración por su trabajo, se convirtió en una fuente de apoyo y estímulo. Andrea se dio cuenta de que la conexión con él no era solo profesional, había alguien que genuinamente entendía su batalla interna y su deseo de crecer. Una tarde, entre pinceles y colores, Lucas le sugirió que participara en un concurso de arte local. La idea le emocionó, pero también la aterrorizó. ¿Estaba lista para dar ese paso? Entonces recordó el eco de sus propias palabras sobre la importancia de ser valiente en la búsqueda de su verdad. Era un desafío que podría abrir puertas no solo a su carrera, sino también a su crecimiento personal. Decidió aceptar el desafío. Con cada día que pasaba, su arte se hacía más audaz y auténtico. El momento de entregar su pieza para el concurso se convirtió en un ritual de entrega, casi un acto ceremonial que simbolizaba su verdadera transformación. Estaba dejando de lado las expectativas ajenas y abrazando cada parte de su ser. El día de la entrega del concurso llegó, y a pesar de la ansiedad que la acompañaba, Andrea se sintió empoderada. Mientras entregaba su obra, una mezcla de nervios y emoción la invadió, como si hubiera entregado no solo una pintura, sino un fragmento de su alma. Al salir, un viento fresco acarició su rostro, y sintió que una nueva etapa comenzaba. Las semanas siguientes fueron un viaje de introspección. La relación con Carlos se convirtió en una conversación continua sobre sus mutuos deseos y aspiraciones. Ambos comenzaron a abrirse y compartir sus sueños sin la presión de las expectativas preestablecidas. Andrea empezaba a comprender que, aunque su vida actual no encajara con la percepción de ser feliz, era la búsqueda de esa autenticidad la que realmente importaba. Finalmente, el día del concurso llegó. Andrea estaba nerviosa, pero su corazón latía con un ritmo constante. Al caminar hacia la sala, recordó lo lejos que había llegado. Su arte se convirtió en su voz y, sin importar el resultado, ya había ganado en su viaje de autodescubrimiento. Cuando anunciaron el ganador, no fue ella, pero en vez de decepción, sintió una profunda satisfacción. Las palabras de aliento y las reacciones positivas al ver su obra la llenaron de un gran orgullo. Su confianza había crecido y ahora sabía que la validación personal no dependía de premios, sino de la valentía de ser auténtica. Esa noche, Andrea se enfrentó a su futuro con una profunda claridad. Había alcanzado un equilibrio entre ser ella misma y mantener una relación con Carlos basada en la honestidad y el crecimiento mutuo. Se dio cuenta de que su verdadera victoria no solo residía en el arte, sino en la capacidad de tomar decisiones impulsadas por su esencia, dejando atrás las expectativas ajenas. Su vida estaba empezando a tomar forma. Andrea finalmente se sentía satisfecha con la mujer que estaba convirtiéndose. Mirando hacia el horizonte, supo que, sin importar lo que pasara, estaba lista para enfrentar todo lo que la vida le presentara, con un corazón libre y un espíritu renovado. El camino apenas comenzaba, pero esta vez daría cada paso con confianza y valentía. Andrea había conquistado su propia libertad, y ahora podía concentrarse en seguir explorando el arte de vivir. No esperen ni un segundo más para suscribirse al canal. Necesitan estar al tanto de las historias emotivas exclusivas que se avecinan. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su apoyo es crucial. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesiten ver esta conclusión poderosa. Este es el momento de mostrar su apoyo.
Hagamos de esta comunidad algo aún más especial.